Hola, buenas. Llegaste a La Fe de las Flores, un podcast suave en el que te invito a bajar la pata por un rato, volver a mirar y reconocer esas cosas chiquitas del día a día en las que encontramos poesía. Con mucha alegría te doy la bienvenida. Qué emoción, qué entusiasmo estar arrancando un proyecto nuevo. Este es el primer episodio de esta especie de experimento, tubo de ensayo o de Frankenstein, que es este podcast, que imagino que su forma irá encontrándose e irá mutando mientras recorramos el trayecto. Los melones se acomodan andando, o eso dicen. Ya veremos. Me presento, yo soy Flor, tengo 27 años en este momento, octubre de 2024, todavía me quedan unos meses para pasar a los 28, pero ya le estoy mordiendo los talones a los 30. Nací y crecí en Tigre, una ciudad pequeña al norte de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Si bien viví 2 años cuando tenía 4 con mi familia en Ushuaia, el punto más austral del planeta, con un clima bastante hostil. Tigre en mi vida tiene un lugar clave, fundamental, especialmente por el paisaje, por este encontronazo entre la llanura, la vegetación, las casas bajas con patios con plantas y el río, el borde del agua, la costa, la orilla, y cómo se van configurando las dinámicas sociales en torno a ese paisaje. Creo que buena parte de mi mirada, de cómo miro, de las cosas que miro, de lo que me llaman la atención viene de ahí, así que si me escuchás en algún momento traer a colación el río o alguna metáfora ribereña, sabes de dónde viene. Hoy en día estoy viviendo en San Pedro, he vivido también en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, así que soy un poco nómada, voy tirando raíces por acá y por allá. Me considero una persona creativa, muy sensible, conectada con mi propia vulnerabilidad y la de otros. Muy, pero muy curiosa también. Tengo muchos intereses, muchas inquietudes. A todo le digo que sí. Todo me interesa. Bueno, no sé si todo, pero casi. Hay una canción muy increíble de Martín Buscaglia, un compositor uruguayo que me gusta mucho, que se titula como Ante la duda todo, y es un poco a veces mi mantra que me va guiando en la acción. Pero está bien igual decir que no a veces. También aparece el no. Pero en líneas generales hay muchas cosas que me interesan y en las que quiero indagar e investigar y probar y experimentar y jugar. Simplemente transitar esa experiencia y pasar a otra cosa. Y otras que sí me tocan más como para ahondar y profundizar, como lo es en este momento la poesía, la literatura en general y la música. Son en este momento mis dos grandes sostenes y lo vienen siendo desde ya hace bastante tiempo. Estudié letras en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. El paso por la universidad pública, debo decir que ha sido un antes y un después en mi vida, como tantas otras experiencias, pero esta en particular. Escribo, leo, he publicado algunas cosas y hoy en día facilito talleres de poesía, de escritura y de lectura, también clínicas de acompañamiento de proyectos de escritura. Hago redacción web para redes, para tiendas, naming, diseño contenido, con una amiga a la que adoro y que al mismo tiempo es una colega a la que admiro muchísimo. Lideramos un club de lectura que también está en proceso de mutuación y
tenemos también nuestro proyecto conjunto de podcast y tengo un newsletter que sale los domingos cada 15 días en los que abordo distintas acepciones de la noción de hacer lugar, a qué cosas les hacemos o no lugar en nuestra vida. Y ahora aquí estoy arrojándome a este nuevo proyecto que veremos a dónde nos lleva. ¿Y de qué se trata este espacio o cómo es que surge la idea de generar este podcast? Precisamente como te comentaba recién, en estos talleres que brindo y particularmente, especialmente en los talleres de iniciación en la poesía, en donde la gente llega con mucho prejuicio, con mucho preconcepto y muchos miedos en torno a la poesía. Es difícil de definir qué es poesía, ya de por sí, digamos todo, pero al mismo tiempo, por lo que voy recogiendo de lo que la gente comparte, está esta idea de que la poesía es algo lejanísimo, inalcanzable, inaccesible, casi como impenetrable, un paraíso elevado que está destinado exclusivamente, medio como VIP, para los grandes genios de la humanidad. Y un poco lo que propongo trabajar en estos talleres de introducción al mundo poético, a la práctica poética, es bajar a tierra estas nubes de preconceptos. No bajar a tierra a la poesía, porque la poesía ya está al ras del suelo, incluso bien metida en el barro. No es necesario hacer ese movimiento de anclarla a la realidad, porque la poesía está en las cosas más chiquititas de la existencia. Y concretamente cuando leemos poesía, que a veces lo mismo, insisto en esto, se tiene esta idea de que es algo lejanísimo y que está reservado para unos pocos, para una élite súper restringida. Y la verdad es que no. La poesía, en el mejor de los casos, viene a hablarnos de las cosas más humanas, las cosas que nos duelen, que nos conmueven, las cosas que nos dan miedo, las cosas que nos aterran, que nos paralizan, que nos movilizan, que nos erotizan. De todo eso habla la poesía, eso es lo que toca la poesía. Cuando leemos poesía estamos amasando ese material, que no es otra cosa que la materia más viva, la materia prima de la que estamos hechos, todas y todos. Y en este espacio de taller introductorio, yo lo que propongo ya en el primer encuentro es lo siguiente, que cada uno de los asistentes del taller empiecen a ejercitar, a llevar un registro semanal de, aunque sea por lo menos, una cosa que les haya llamado la atención de esa semana. Algo cotidiano, ordinario, de la vida diaria. Otra vez, al ras del suelo, bien material. Nada volado. Si aparece algo volado, bienvenido. Pero no, la pretensión no es de una idea grandilocuente, espectacular de premio Nobel. No se trata de eso. Sino las cosas que a cada quien le llama la atención, medio que le hace guiño, ¿no?, a ese determinado par de ojos, que básicamente es la manera más sencilla de ir conociendo de qué está hecha nuestra mirada y nuestra sensibilidad, qué cosas nos importan, qué cosas nos obsesionan. E insisto en este carácter ordinario de esta serie de apuntes. Pueden ser una conversación que tuve con una amiga, puede ser una escena que vi en la calle, una película, un verso de una canción que escuché,
el movimiento de una planta, lo que me hizo sentir el ronroneo de mi gato, el sabor del mate de la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Las pequeñas cosas de la existencia. Eso es lo que yo propongo en este taller inicial. Empezar a llevar un registro cotidiano, poético, que es una manera bien concreta y bien sencilla de entender que la poesía está en las cosas más chiquitas de la vida y en cómo nosotros miramos esas cosas. En ese encuentro, en ese encontronazo, en ese vínculo entre nuestra mirada, entre nuestra sensibilidad y el afuera, entre el adentro y el afuera, entre nuestro interior y nuestro exterior, es que se da ese cimbronazo poético. Allí se gesta la poesía. Y lo que para mí es poético probablemente no lo sea para todo el mundo. Quizás alguien coincida en determinados aspectos de mi mirada, pero no todo el mundo. Y no en la totalidad de mi sensibilidad. Entonces, teniendo esta propuesta que yo extiendo, que yo invito a entrenar en los talleres, teniendo esto en consideración, dije, bueno, ¿por qué no llevar un registro propio, una especie de diario poético propio, personal, de las cosas que a mí me llaman la atención? Y ahí es que entra como posibilidad la idea de encarar este podcast. Un poco para llevar un registro personal de las cosas que a mí me llaman la atención, de dónde encuentro yo poesía en mi cotidiano. Pero sobre todo, y acá subrayo y saco resaltador, porque me gustaría poder invitarte a vos que estás del otro lado, a poder ejercitar, entrenar esto en tu propia vida, en tu rutina ordinaria. Y otro de los grandes motivos por los que hoy estoy acá frente a este micrófono hablando y grabando, y creo quizás que es el de mayor peso, es la manera en que estoy percibiendo el estado actual de cosas, el ambiente, el entorno alrededor mío, la manera que tenemos de vincularnos, cómo nos hablamos en redes, entre nosotras, entre nosotros, viviendo en la Argentina del 2024. La verdad que es simplemente una cuestión de salir a la calle, pisar la vereda y en 5 segundos me golpea la agresividad, la violencia. El aire, la atmósfera está áspera, hostil, álgida. Es como una olla con el caldo a punto de rebalsar, o en muchos casos rebalsando todo el tiempo y a borbotones. En cada esquina veo escenas de odio, de indiferencia, de destrato, de maltrato, de condescendencia. Y creo, estoy convencida de esto, que poder reconectar con la poesía, con la sensibilidad, con la mirada poética, con nuestra vulnerabilidad, con nuestras zonas más blandas, colabora muchísimo a ser más amorosas, más amorosos entre nosotras, entre nosotros. Cultivar el cuidado para con el otro. Ser más amables, ser amables. Poder pararme enfrente de otra persona, mirarla a los ojos y aceptarla tal como es, sin querer amoldarla a presión y a la fuerza, a mis propios parámetros éticos, estéticos, tratando de acoger, de alojar esa diferencia. Creo que conectar con la poesía de las cosas del mundo puede ayudar mucho en este sentido.
Y también en estos tiempos que corren, donde todo parece ir a 500 kilómetros por hora, como si estuviésemos todas y todos subidos a un tren bala a punto de chocarla toda, es sumamente urgente poder reconectar con un ritmo más lento de vida, con un ritmo más orgánico, más natural. Estos 2 puntos son también los que me llevan a hoy estar acá, a encarar este proyecto y ver qué pasa si alguien resuena del otro lado con esta idea, o si estoy sola en el océano nadando a contracorriente. Nos iremos conociendo de a poco en estos encuentros semanales. Yo cada semana me comprometo a abrirte mis anotaciones de una cosita. A veces podrán ser más, pero por lo menos una cosita que esa semana a mí me llamó la atención. Y por supuesto que quedará ahí picando y el suspenso para que vos también registres lo que te llamó la atención esa semana. ¿Qué es lo que te conmovió? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué recuerdo se te vino a la cabeza, al corazón? ¿Qué sensación corporal registraste? ¿Qué olor? ¿Qué sabor? ¿A dónde te llevó? Todo eso te invito a que puedas empezar a registrar. No todo al mismo tiempo porque es un montón. Un mini registro semanal. Es por eso que en el nombre de este podcast aparece la noción de fe y aparecen las flores, un poco linkeándolo con mi propio nombre. Pero ¿a qué apunta la noción de la fe de las flores? Es básicamente confiar en que hay belleza en cada rincón, en que se puede, en que podemos, en que yo puedo, en que vos podés encontrar flores en cada rincón. A veces es mucho más difícil, a veces es mucho más sencillo. Sí, claro, no soy tan ingenua para pensar que el mundo es color de rosas, ¿no? Pero sí tengo esta confianza de que incluso en los momentos más complicados y en los contextos más difíciles es posible e incluso es necesario poder rascar y encontrar algo de belleza en la vida diaria, en la vida ordinaria, en esa rutina que te hace levantarte cada día e irte a acostar a determinada hora. En ese lapso, desde que abrís los ojos hasta que los cerrás, es posible encontrar algún destello, algún brillo de belleza, alguna flor, algún pimpollo que está por abrirse. De eso se trata la idea de la fe de las flores. Así es como nace este espacio y como propongo que lo encaremos. Juntas, juntos. Y en el caso de hoy, el registro que quiero compartirte es un poema, mi poema preferido de mi poeta preferida, que es Sonia Scarabelli, una poeta argentina, santafesina, contemporánea, que ejercita en su escritura esta visión, esta atención de lo más pequeño, de lo diminuto, como la mirada mínima. Una nota al pie, completamente al pasar, pero me parecía lindo compartírtelo. De este poema que te voy a leer ahora, hay un par de versos que fue uno de los posibles nombres que consideré para este podcast, que es precisamente como se titula este episodio. Procedo a compartirte este poema increíble de Sonia y espero que lo disfrutes tanto como yo. Ni para contar 5,
Son tan poquitas al final las cosas de las que me gusta escribir. El número no cierra ni para contar 5. La familia, los pájaros, las plantas, algunos bichos más y casi que ahí se queda la preferencia en una lista corta. Como la vida, dirán los que más saben. El árbol que tuvimos y perdimos, la gata que me mira, los pájaros cruzando el cielo, o también si cantan, o nada más si se quedan quietos, posados. Pero eso es casi siempre todo, los asuntos de una especie pequeña, como si los poemas mismos fueran unas cositas vivas nombradas al tuntún. Y papá, mamá, vos, toda la parentela. Y el largo viaje, ¿no? La herida también del tiempo, de la infancia hasta acá. Este poema es Ni para contar 5 de Sonia Scarabelli y podés encontrarlo en el tomo de su poesía reunida La felicidad de los animales que editó Bajo la Luna. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Florencia Méndez y me encontrás en Instagram como @florméndez. Si te gustó este episodio, te invito a seguir este podcast y, ¿por qué no?, a compartírselo a cualquier persona sensible y creativa que tenga ganas de conectar con la poesía de las cosas. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos estamos encontrando en la próxima entrega. Hasta la semana que viene.